Conociendo los objetivos de este módulo, iniciamos con el fundamento principal, y es la comprensión de los haces de ultrasonido que se emiten del transductor, van a una estructura de interés de estudio y regresan a él para finalmente en el procesador generar una imagen que apoyará en el diagnóstico al clínico. Iniciamos con las oscilaciones. Son movimientos repetidos que cuando se propagan generan ondas. Estas ondas podrán ser electromagnéticas como la luz, que no requiere de un medio para su propagación, y ondas mecánicas que van a modificar incluso la velocidad de conducción de acuerdo al medio en el cual se están propagando. De acuerdo a la forma como se propagan, serán longitudinal o transversas. En estos videos podemos analizar y comprender más fácilmente la diferencia entre una onda mecánica longitudinal y una onda transversa. El sonido, que es una onda longitudinal, se propaga en una dirección y no tiene ninguna variación durante su desplazamiento. El mar, que es una onda o genera ondas transversas, tiene movimientos perpendiculares en el sentido en que se están propagando sus ondas. Entonces el sonido es una onda mecánica longitudinal y tiene una frecuencia en la cual para que sea audible para el ser humano oscila entre 20 Hz y 20.000 Hz o 20 kHz. Si la frecuencia es superior a 20 kHz, se considera ultrasonido, y si está por arriba de 1.000.000 de Hz, estamos hablando de hipersonido. En esta gráfica vemos una relación completa de todas las variables acústicas, y será importante conocer la relación que tendrán unas con otras. La primera de ellas es la frecuencia, y frecuencia es el número de oscilaciones que se va a dar en una unidad de tiempo. En esta gráfica observamos cómo la unidad de tiempo es el segundo, luego la unidad de medida será el Hertz. En la gráfica A observamos una frecuencia de 4 Hz y en la gráfica B una frecuencia de 7 Hz. La longitud de onda es la distancia que tiene cada una de estas repeticiones o cada uno de estos ciclos completos. Es así como en la gráfica A encontramos una longitud de onda mayor a la que observamos en la gráfica B, pero inmediatamente podemos observar la relación inversamente proporcional que hay entre la frecuencia y la longitud de onda. Es decir, a una frecuencia menor, la longitud de onda será mayor. A una frecuencia mayor, la longitud de onda será menor. Esta longitud de onda en las fórmulas o en algunas publicaciones será representada por esta letra griega, lambda. La longitud de onda se puede calcular. Y si partimos de esta fórmula en la que la velocidad es directamente proporcional a la longitud de onda por la frecuencia, podemos despejar esta longitud de onda. Estas dos variables ya las conocemos. La velocidad en los tejidos es 1540 metros por segundo y la frecuencia del transductor para este ejemplo será de 2 MHz. Teniendo nuestra fórmula y colocando las dos variables conocidas, calculamos que la longitud de onda para un transductor de 2 MHz en los tejidos será de 0.00077 metros, es decir, 0.77 milímetros. Y si decimos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, a medida que la frecuencia aumente, la longitud de onda será menor. Y entre más pequeña sea la longitud de onda, la resolución, es decir, la calidad de la imagen que vamos a tener y la capacidad de diferenciar un punto de otro en las estructuras a estudio será óptima. El periodo es el tiempo que transcurre al realizarse un ciclo completo. No se debe confundir con la longitud de onda. Es exactamente el tiempo que transcurre en la longitud de onda de un ciclo. La amplitud es una medida de variación de la onda y la podemos medir hacia la compresión o la rarefacción, que son los movimientos que van a tener estas ondas durante su desplazamiento. La velocidad de propagación es la distancia que recorre una onda en un segundo. Esta velocidad, como hemos venido mencionando durante la presentación, cambia de un medio a otro. En el aire, la velocidad para el sonido es de 340 metros por segundo. Si consideramos el pulmón como un tejido aireado, podemos ver que su velocidad va a ser de 500 metros por segundo, muy próxima a la velocidad del sonido en el aire. Pero el hueso, que tiene una densidad mayor,
va a tener una velocidad de 3.500 a 3.800 metros por segundo. Con estos conceptos básicos podemos analizar qué sucede si utilizamos un transductor de alta o un transductor de baja frecuencia. Con un transductor de alta frecuencia vamos a tener poca profundidad porque la absorción va a ser mayor, pero la resolución va a ser excelente para estructuras a poca profundidad. Es por eso que este tipo de transductores son ideales en accesos vasculares o en anestesia regional. Si utilizamos un transductor de baja frecuencia, podemos tener una buena penetración en los tejidos sin que la resolución sea similar o de las mismas características a la que se tendría con un transductor de alta frecuencia. Este tipo de transductores son ideales para evaluaciones transtorácicas. La impedancia acústica es sencillamente la resistencia al paso del sonido. Y esto pues va a variar de un tejido a otro. Si miramos las variables que van a influir en la impedancia denominada con la letra Z, va a estar la densidad y la velocidad de conducción del ultrasonido. En el hueso se ha mencionado el rango en el cual está esta velocidad. Si tenemos 3.600 metros por segundo y una densidad de 1.7, nos va a dar una alta impedancia. Es decir, si utilizamos el transductor sobre una estructura ósea, no vamos a lograr una adecuada penetración y no vamos a poder ver estructuras por detrás de esta. El aire tiene una velocidad de conducción de 330 a 340 metros por segundo con una densidad muy baja. Esto nos va a generar muy poca impedancia y va a permitir que los haces de ultrasonido viajen fácilmente, pero por otros fenómenos propios que se van a dar por el cambio de una interfase a otra, se van a generar demasiados artefactos que no van a permitir la formación de una imagen óptima. Entonces los cambios de las ondas cuando viajan a través de los tejidos se pueden comprender más fácilmente entendiendo el principio del cambio de una interfase a otra y los fenómenos que se van a dar durante su paso. En esta gráfica podemos observar cómo ciertos haces de ultrasonido generados desde el transductor llegan a las estructuras de estudio y deben ser transmitidos en profundidad para poder llegar hasta toda la longitud de la estructura que se quiere analizar y regresar nuevamente al transductor, pero los diferentes fenómenos como la dispersión, la refracción, la reflexión y la absorción propia que va a tener de estos dentro de los tejidos van a alterar la calidad de la imagen final. La reflexión, que es uno de los principios en los cuales se basa la utilidad clínica del ultrasonido, consiste en que los haces que son emitidos desde el transductor regresan. Entre más perpendicular sean estos haces, chocando contra la estructura a estudio, es más fácil que regresen en la misma cantidad al transductor, a no ser que haya otros factores que vayan a modificar esta reflexión. La difracción consiste en, una vez los haces son emitidos desde una fuente y se encuentran con alguna otra estructura, pueden generarse nuevos focos que van a propagar o generar nuevos impulsos de ultrasonido. Esto va a alterar, por supuesto, las imágenes finales. La refracción es el cambio en la dirección de incidencia de los haces de ultrasonido una vez cambian la interfase. Y la dispersión se presenta cuando la superficie no es completamente plana, como suele pasar en algunos de los tejidos humanos, y estos haces sencillamente se dispersan o se reflejan en una forma caótica y no regresan del todo al transductor para generar las imágenes. Todos estos fenómenos van a hacer que la calidad de la imagen no sea óptima. Analizamos entonces lo que sucede con el aire. Si el transductor genera un impulso de ultrasonidos y ingresa al aire y de ahí a los tejidos, estamos hablando de un cambio de velocidad de conducción del aire de 340 metros por segundo a los tejidos de 1540 metros por segundo. Cuando se utiliza la gel, estamos eliminando el aire y estamos haciendo que el cambio de interfase desde el transductor a los tejidos no se pierda, va a ser muy similar y esto va a garantizar que la calidad de la imagen sea óptima. Una vez los haces logran entrar a los tejidos, se va a generar un fenómeno de atenuación y absorción que finalmente tiene que ver con la pérdida o la disminución de la energía que está llegando a estos tejidos para regresar nuevamente en forma de ondas y producir una imagen. ¿Cómo se deben generar estas ondas de ultrasonido a través del transductor? Esta característica nos la da el efecto piezoeléctrico y es la capacidad que tiene ciertos cristales
como el cuarzo, la amalgama o el circonato de plomo de titanio, en la cual van a convertir un tipo de energía en otra. En este caso, estamos hablando de energía eléctrica en vibración, y una vez regresan los haces de ultrasonido, vibran nuevamente estos cristales, generando electricidad para formar al final una imagen en la pantalla. Los haces de ultrasonido deben ser enviados en pulsos, no de forma continua, y es así como el periodo de repetición de pulso y la frecuencia de repetición de pulso son dos principios importantes para la comprensión de cómo se generan las imágenes y cuál va a ser la utilidad de modificar esa frecuencia de repetición de pulso. Una frecuencia de repetición de pulso baja nos va a permitir tener una mayor profundidad en las estructuras que se quieren estudiar, pero si se utiliza una frecuencia de repetición de pulso mayor, como lo observamos en esta gráfica, la profundidad va a ser menor. Pero recuerden, inversamente proporcional con la resolución. Tendremos una mejor resolución en esta primera imagen. Y hemos venido hablando de resolución durante toda la presentación. Es la capacidad de diferenciar un punto del otro. La resolución axial nos va a diferenciar un punto adelante del otro y la resolución lateral un punto al lado del otro, y no que genere una imagen en conjunto sin capacidad de diferenciarlas. La resolución temporal aplica de forma más importante para las estructuras en movimiento como el corazón, y es la capacidad que tiene el equipo de detectar cada uno de los cuadros que se están realizando durante el movimiento de estas estructuras. Es el frame rate. Ya para terminar, nos tiene que quedar claro qué es el foco y cuál es la zona focal, que finalmente será la zona en la cual se va a obtener la mejor resolución. Es el área más estrecha del haz de ultrasonido. Se cuenta también con una zona cercana y una zona lejana, en la cual la calidad de la imagen o la resolución va a ser menor. Los nuevos equipos nos ofrecen la capacidad de modificar esa zona focal y de esa manera ofrecer al clínico herramientas para mejorar la calidad de las imágenes que quieren estudiar. Con esto terminamos este primer módulo de Introducción de Física al Ultrasonido.